jóvenes, esperando que hayan iniciado su semana muy bien, excelente. Vamos a continuar nosotros con nuestro tema del día de hoy, corriente continua, ¿sí? Recordemos que hablamos de la corriente eléctrica, que se clasifica en dos tipos, corriente alterna y corriente continua. La corriente continua se define como la corriente donde el flujo de electrones ocurre siempre en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir? Mencionamos, por ejemplo, la corriente que llega a nuestros hogares. La corriente viene por medio de los cables, llega a un condensador o en otros términos que le llaman los mentados transformadores. De ahí la mandan a nuestra casa por cables especiales y de ahí de la casa la metemos a nuestros hogares por medio de los diferentes cables que utilizamos, ¿sí? Fíjense, caso curioso, hasta para la instalación eléctrica en nuestros hogares debemos tener ciertas características, debe tener el cable para conducir la corriente eléctrica. Si es demasiado delgado, como hay flujo, como viajan por ahí los electrones, se genera calor. Y si está muy delgado el cable, puede haber daño, puede consumir más corriente eléctrica o incluso puede generarse calor de más y puede quemarse. Entonces, fíjense, hasta eso tenemos que tener la precaución, ¿sí? Dice, desde el año 2008 se está extendiendo el uso de generadores de corriente continua a través de células fotoeléctricas que permiten beneficiarnos de la energía solar. Los mentados paneles, ¿verdad? Son celdas o fotoceldas eléctricas que absorben, almacenan y posteriormente la transmiten o la llevan al lugar donde nosotros queremos. Hay una gran polémica porque no se ha visto si realmente no dañan o si dañan el medio ambiente, pero bueno, tenemos ahorita en la actualidad muchas localidades, muchos lugares donde no existía o donde no hay energía eléctrica, que con estas fotoceldas eléctricas pues están generando la electricidad en ciertos lugares. Nosotros la corriente eléctrica produce ciertos efectos, ¿sí? Esos efectos en algunas ocasiones pueden ser dañinos o perjudiciales. Por ejemplo, el efecto calórico se produce por el aumento de temperatura del conductor debido al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Y la podemos aplicar básicamente en estufas, hornillas, parrillas, ¿sí? Incluso tú prendes una licuadora y se calienta. Tú muchas veces prendes la televisión y se calienta. Prende el ventilador y se calienta. O sea, produce un aumento de temperatura en el conductor, o sea, en el cable que conduce la corriente eléctrica. Lo que les decía yo, el efecto calórico puede generar que el cable de nuestra casa no soporte la temperatura y se queme, se prenda. Y ha sucedido muchas veces, muchas veces. El efecto químico se produce en conductores iónicos, donde la corriente eléctrica produce cambios químicos útiles. Por ejemplo, la electrólisis, que es la descomposición del agua a través de la corriente eléctrica, ¿sí? Obtenemos oxígeno, obtenemos hidrógeno por medio de este proceso químico, ¿sí? O como en las baterías de los carros, que el ácido, que es una sustancia química, genera con el agua la producción de corriente, almacenamiento de la corriente eléctrica en la batería, ¿sí? Los efectos magnéticos. Toda corriente eléctrica que pasa por conductores crea un campo magnético similar a la producida por los imanes. Y nosotros aquí en el efecto magnético vemos cómo las empresas, los electroimanes, lo generan. Por ejemplo, yo lo he visto en las chatarreras, los electroimanes
con la corriente eléctrica, hacen un metal que se electrifique y levantan todos los materiales negativos que la corriente eléctrica pueda atraer, ¿sí? Efecto lumínico. El efecto lumínico sucede cuando la corriente eléctrica a través de un filamento se enciende una bombilla. ¿Qué pasa? En los focos de nuestros hogares, ese pequeño filamento pasa por ahí, la corriente eléctrica se pone al rojo vivo y genera la luz que nosotros podemos ver en las bombillas. En el caso de los focos modernos, tienen ciertos gases que puede ser mercurio, selenio, ¿sí? Al pasar la corriente eléctrica, hace que este gas busque salida y genere este tipo de luz que nosotros tenemos hoy en la actualidad, ¿sí? Los efectos fisiológicos. Este efecto puede afectar a las personas y a los animales, originando electrocución. Cuando nosotros se electrocutó. ¿Qué quiere decir? Por medio de la corriente eléctrica se quemó, ¿sí? Se quemó como si quemáramos un árbol, ¿sí? Entonces, la corriente eléctrica es, hoy en la actualidad, uno de los fenómenos que más utilizamos en la vida diaria, ¿sí? Nosotros, para ampliar y que quede un poquito más claro, vamos a observar el video que nosotros estamos generando y vamos a complementarlo con figuras de los efectos que produce la corriente eléctrica. Por ejemplo, te estoy hablando del efecto calórico. Bueno, tú puedes poner un ejemplo de en nuestra casa, de una instalación eléctrica en nuestra casa, por ejemplo, ¿sí? Un foco y que el calor que producen, si yo pongo varios focos, a lo mejor este cable se va a calentar y no va a resistir el calor y puede prenderse, ¿sí? Este es un ejemplo, esta es una figura, ¿sí? De el efecto calórico, ¿sí? Así es más o menos lo que yo quiero, que por medio de figuras o dibujos me expliques el efecto calórico, el efecto químico, el efecto magnético, el efecto lumínico y el efecto fisiológico, ¿sí, jóvenes? Entonces, por favor, el trabajo es sencillo, nada más hay que ver el efecto que produce y guiarnos la manera de crear una figura o por ahí recortes de algún ejemplo que exista. Y les recuerdo, jóvenes, las actividades anteriores, por favor, pónganse al corriente, jóvenes, pónganse al corriente, porque no quiero que después, ya a 1 o 2 días de terminar y entregar su calificación, me quieran que les revise yo sus trabajos. Todavía hay tiempo, se te está complicando, pero jóvenes, ustedes son los responsables de su actividad. ¿Sale? Que tengan bonito día.